Hola, buenos días. Quisiera darles la bienvenida a una nueva charla técnica y la última charla técnica en vivo que tenemos de manejo de la cuaja, carga y calibre. Eh, Primero que todo quisiera darles las consideraciones generales como información que esta actividad va a ser grabada y va a estar disponible en la plataforma del programa de entrenamiento de Cerezos y que pueden interactuar enviando sus preguntas y comentarios en el botón de Q&A o preguntas y respuestas, y vamos a dejar 15 minutos finales para poder tener esta interacción con Oscar y Marlene. Bueno, como les decía, esto está en el contexto del programa de extensión e innovación en Cerezos, y la charla técnica de hoy está denominada como manejo de la cuaja, carga y calibre. Está a cargo de Marlene Ayala, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, doctorada en Michigan State University, especialista en producción y fisiología frutal, profesora asociada de la Universidad Católica de Chile y con amplia experiencia en trabajo de cerezos. Y Oscar Carrasco, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, profesor investigador de fruticultura de la misma universidad, asesor frutícola con amplia experiencia en pomáceas y cerezos. Los dejo entonces para que puedan comenzar a su presentación. Dejo a Oscar Carrasco y a Marlene para que puedan iniciar su presentación el día de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jessica, por la presentación. La idea entonces es abarcar algunos conceptos relacionados al manejo de la carga y cómo lograr calibres, digamos, en el cultivo del cerezo, en una temporada que tiene un montón de desafíos, digamos que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? El mercado está bastante complejo, podríamos decir, la temporada por diversas razones, digamos, comerciales y algunos temas fitosanitarios, digamos. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos asegurar por lo menos una parte importante del éxito del cultivo, que es el lograr buenos calibres y calidad de fruta. Vamos a ver. Ahí, perdón. Esta es una estimación que yo he hecho con datos personales, digamos, pero basado en mucha información que hay en la industria, de cuál va a ser la participación en el volumen exportado de cerezas de aquí al año 2025, que son en 4 años más, digamos. Y cuál fue la participación en términos de volumen durante la temporada recién pasada. Y ustedes ven que lápiz fue lejos la variedad más importante en términos de volumen y también es la que provocó los mayores problemas, digamos, de congestión de fruta en el mercado. Eso va a cambiar de alguna manera que en los próximos años, más que nada como porcentaje, digamos, el volumen definitivamente va a seguir subiendo de todas las variedades, pero la participación va a bajar porque hay otras variedades que van a ir subiendo también su participación. Pero de aquí a 4 o 5 años más, lápiz va a llegar a significar más o menos un 30%, o sea, casi un tercio del volumen, lo que también es algo desproporcionado, digamos. Y sabemos exactamente por qué, digamos, porque el lápiz es la variedad más productiva de las que nosotros manejamos en nuestro país, y eso determina inmediatamente producciones más bien regulares durante varios años, con pocas bajas atribuibles a factores climáticos, básicamente muchas veces heladas, en fin, pero definitivamente va a ser la variedad más exportada. No estoy diciendo exactamente que todo va a ir a un solo mercado, como está pasando hasta ahora con el mercado chino. Yo creo que este año particularmente varias exportadoras se están abriendo a otros mercados y es absolutamente necesario hacerlo, porque de lo contrario el mercado chino va a volver a colapsar. Santina va a ser la segunda variedad, porque además ha sido una de las 3 más plantadas, ¿cierto? En este mismo orden. Lápiz, Santina, Regina es el mismo orden en que están siendo plantadas y los proyectos siguen creciendo en esta misma proporción prácticamente. Entonces, Santina va a llegar a ser un 25% del volumen, de aquí, esta es una estimación naturalmente. Regina, un 20%, porque también es un poco menos productiva que las anteriores. Y de ahí en adelante vienen otras variedades que van a bajar su porcentaje de participación, como el caso de Bing, Sweetheart, Esquina va a subir su participación por el hecho de que se ha plantado fundamentalmente como polinizante de Regina.
y naturalmente que eso implica entonces que estamos prácticamente obligados a producirla. Podemos hacer otras prácticas para bajar su volumen, hacer más raleo, más podas, pero las producciones van a estar. Y tal como dice ahí, con este asterisco yo marqué las variedades que se han depreciado en el mercado chino porque han tenido problemas, definitivamente. Frutas que llegan no en la mejor condición, incluyendo pudriciones, fruta más blanda, problemas de coloración, de bricks, en fin. Pero bueno, seguramente algunas de estas variedades se van a derivar también a otros mercados y eso va a hacer que se descomprima un poco el volumen de fruta que va al mercado chino. Esto es absolutamente necesario hacerlo, ¿no? Hoy día tenemos una complejidad bastante grande con el tema de los virus vegetales. Se está resolviendo a través de protocolos, pero que va a ser bastante compleja. Va a ser una temporada muy difícil. Y tal como yo lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que como industria vamos a hacer una travesía por el desierto. Y ustedes saben que con las travesías por el desierto no todos llegan al final. Este gráfico lo que representa, yo lo he mostrado en otras oportunidades, tratando de entender cuán eficientes somos para producir fruta grande, de 28 milímetros, porque eso es el objetivo hoy día, frutas de 28 milímetros y más. Entonces, en este gráfico, basado en dos curvas de costos más o menos reales, digamos, de huerto, ¿y por qué tan distinto, digamos, que pasamos de 14.000 a 18.000 dólares? Es porque hay mayores niveles de tecnología, se hizo más inversión, probablemente en cantidad o calidad de planta, pero asumiendo que estamos con la misma variedad, pero con distintos niveles de tecnología, programas fitosanitarios más caros, más reguladores de crecimiento, en fin, lo que hace que los programas sean más caros, controles de heladas, techos, otros sistemas de protección, que ha hecho que para una misma producción tengamos costos tan distintos. Ahora, el objetivo siempre es aumentar este volumen de fruta grande, ¿no es cierto? Entonces, este gráfico lo que indica que en la medida que vamos aumentando nuestro porcentaje de fruta mayor a 28 milímetros, vamos diluyendo nuestro costo, vamos diluyendo el costo por caja. Y este es el mejor escenario cuando nosotros logramos bajar nuestro costo y aumentar el porcentaje de embalaje en 28 milímetros. ¿Y qué es cuál podría ser la explicación? Bueno, que estamos trabajando con buena genética en términos de la variedad, de la calidad de la planta y muy buenos manejos en general. Este podríamos decir que es el escenario óptimo, que es muy difícil lograr. Que aunque tengamos costos altos, al aumentar nuestro porcentaje de embalaje en fruta grande, baje nuestro costo por caja. Este es el otro escenario más común, digamos, que para aumentar nuestro porcentaje de 70, por ejemplo, o cualquiera sea, digamos, pero en este caso, si queremos aumentar de 70 a 80% el embalaje en fruta grande, subimos nuestro costo por hectárea, aunque mantenemos el costo por caja, se fijan, mantenemos nuestro costo por caja. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor estamos haciendo manejos muy caros, digamos, sin tener resultados concretos, digamos, en bajar nuestro costo por caja. Sí aumentamos nuestro costo por hectárea, ¿fijan? Ese es el escenario más común, y es lo que estamos haciendo, y nos damos cuenta que a veces estamos haciendo manejos caros y los resultados no son los que estamos esperando. Sin embargo, hay otro escenario que es peor, digamos, que no solamente no subimos el porcentaje de fruta grande, sino que aumentamos nuestro costo por hectárea y nuestro costo por caja. Entonces significa que estamos haciendo manejos caros y tenemos menos productividad. O sea, estamos haciendo algo mal, digamos. Y eso puede estar relacionado con las regulaciones de carga, probablemente no estamos haciendo buenas podas, nuestros programas de fertilización no son óptimos, tenemos problemas de riego o estrés climático, en fin, todos los problemas que aquejan a este cultivo. Y una barrera que no hemos puesto, digamos, que hoy día lo ideal es no superar los costos por kilo de los 2,5 dólares. Hay gente que habla que tiene costos de 1,5, 1,6. Yo realmente no creo en esos costos, digamos. Yo creo que los costos están mucho más altos hoy día, estamos mucho más cerca de 2 y sobre 2 dólares por kilo, con los manejos que hoy día estamos buscando para llegar a este objetivo. Y eso obviamente que achica nuestros márgenes, porque los precios, la tendencia es a la baja y nuestros costos van cada día hacia arriba, sobre todo el de mano de obra. Este gráfico yo también lo muestro, que es bastante simple, digamos, pero lo que indica en dos combinaciones distintas,
esto lo va a explicar también con más detalle la profesora Marlene Ayala, digamos, con más datos, digamos, que cuando tenemos dos escenarios, digamos, una combinación vigorosa, como podría ser un portainjerto Colt o un Maxma, o Maxma 60, digamos, comparado con un Maxma 14 o Gisela 6, tenemos dos combinaciones, vigorosa y combinación débil. Ocurre que para llegar a estos famosos 200 centímetros cuadrados de hoja por fruto, que se ha establecido más o menos como un parámetro digamos, necesario para lograr calibre, ¿en qué momento se alcanza esa relación hoja-fruto? Ocurre que en una combinación vigorosa, probablemente a los 15 días después de plena flor, ya tenemos esa relación. ¿Por qué? Porque tenemos más hojas o las hojas son más grandes. En comparación a un Maxma 14 o Gisela 6, que nos demoramos 15 días más probablemente. O sea, a los 30 días recién estamos alcanzando la relación hoja-fruto de ese nivel. Y por lo tanto, el potencial de calibre ya viene predeterminado y es muy difícil revertirlo a esas alturas. Entonces hay un efecto no solamente el tamaño de las hojas, sino que el número y la época en que se desarrolla el área foliar. Entonces una misma carga de frutos por centro frutal tiende, ¿no es cierto?, la tendencia va a ser siempre a producir fruta más grande que Maxma 14 o Gisela 6 a una misma carga frutal. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto en la práctica y eso es algo difícil de regular, digamos, o de revertir una vez que ya estamos con ese escenario de cuaja. Y una de las formas, digamos, de revertir parcialmente esta condición es poda. ¿No es cierto? Y lo vamos a conversar también con más detalle y lo va a explicar también la profesora, que la poda es lejos, digamos, hoy día la principal herramienta de regulación de carga que tenemos. Y sobre todo podas de renovación de madera. Nosotros necesitamos asegurar madera de calidad de máximo hasta de 5 años, yo diría, teniendo dardos vigorosos, con buena iluminación. Y eso es lo que nos permite, entonces, este tipo de poda donde hacemos renovación permanente de ramas, evitar que esas ramas se envejezcan y que vayan quedando a la sombra. Y de ahí viene entonces después la regulación de carga que hacemos. Y si ustedes ven esta foto, por ejemplo, más o menos debe ser del mes de marzo de este año, digamos, y ya los dardos están formados y están acumulando reservas. Entonces, están en pleno periodo de acumulación de reservas y de ahí se están formando ya los primordios, ¿no?, que después los vamos a ver ya en este estado de brotación. Y obviamente que la carga, el potencial de carga, viene dado entonces por el número de yemas por centro frutal, como las que vemos acá, número de yemas por centro frutal, después el número de primordios por cada yema, y eso es lo que nos da el potencial de floración. Y después, obviamente, que viene el potencial de cuaja. Ahora, ¿cuánto va a cuajar? Ahí es donde tenemos una caja negra muy grande, digamos, que todavía falta mucho por conocer, digamos. Sabemos que es función de las reservas, de la acumulación de frío invernal, y después de todas las condiciones que se reúnen sobre la floración. ¿Qué significa eso? Las condiciones del clima durante la floración, humedad relativa, posteriormente la polinización propiamente tal, o sea, que el transporte del polen y finalmente la fecundación. Y eso es lo que nos da un potencial de cuaja, o sea, de frutos iniciales por dardo o por árbol. Entonces, estos son los números que uno normalmente ve en terreno para calcular este potencial de floración. Yemas por dardo normalmente fluctúan entre 5 y 10, y esto tiene que ver mucho con la variedad y con la temporada, ¿cierto? Cuando hemos tenido temporadas de cargas frutales muy altas, hay una tendencia a disminuir el número de yemas por dardo. Después, el número de primordios por yema también tiene mucho que ver con el verano, veranos muy calurosos, con estrés térmico y fotooxidativo, también tendemos a bajar este número de primordios por yema. Y después, y eso multiplicado uno por el otro, nos da el potencial de primordios por dardo. Esta es la base de lo que después calculamos como potencial de floración y finalmente potencial de cuaja. Bueno, hoy día adicionalmente, la cuaja se puede manejar de alguna manera y hay varios compuestos, varios ingredientes activos que se usan para estos objetivos. Algunos han tenido un poquito más de problemas que otros por los temas de residuos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este producto, el diclorprop P2-etilexilo, nombre comercial Stone Gross, que se aplica en botón blanco, es una auxina, que más que asegurar la cuaja propiamente tal en términos de fecundación, lo que hace
es aumentar la retención de frutos. ¿Ah? Y cuando hay competencia entre frutos, estas auxinas tienden a retenerlo. Lo mismo pasa con este otro ingrediente activo que también es una auxina sintética, que es el naftil oxiacético, digamos, el ácido naftil oxiacético, nombre comercial Propulse, que se aplica un poquito más avanzado de floración y que también tienen el mismo objetivo o el mismo efecto finalmente, que es retener fruta al disminuir la competencia. Y por el otro lado tenemos el ABG, ¿no es cierto?, aminetoxiglicina, el nombre comercial Retain, que también se aplica en floración, pero lo hace por una vía distinta, ¿no?, que es aumentar la viabilidad o la longevidad del óvulo, debido a que es un inhibidor del etileno, digamos. Entonces alarga la vida receptiva de la flor finalmente, y de esa manera puede mejorar la cuaja final del centro frutal. Y eso es lo que nos lleva entonces, por estas vías químicas, podríamos decir, a mejorar la cuaja. Pero todos sabemos que tienen sus inconvenientes, no siempre funcionan al nivel que nosotros estamos esperando, porque dependen mucho también de la condición del clima en el momento de la aplicación y del estado fisiológico de la planta. Y después, cuando ya tenemos la cuaja, nosotros tenemos que asegurar que esos frutos se retengan, pero que se retengan los frutos de mejor potencial, de calibre, digamos. Entonces, aquí es donde entra a batallar todo un set tremendo de bioestimulantes y fertilizantes foliares, que lo que hacen es promover el crecimiento, la división celular, pero ¿cuál es el objetivo final? Al menos lo que yo pienso, digamos, que hay que fomentar también la competencia entre frutos para que caigan los frutos más chicos. Significa que en forma natural se produzca un aborto de los frutos que están mal cuajados. Hoy día estamos pensando entonces, más que retener fruta que no está bien polinizada, yo creo que al revés, necesitamos que toda esa fruta que potencialmente va a ser más chica, o que va a tener problemas finalmente de condición por falta de materia seca, fruta que va a ser más blanda, es mejor que esa fruta se caiga, que no llegue al final. Sobre todo, como digo, pensando en los escenarios que vienen para esta industria. Entonces, esta es la ventana que normalmente se usa para las aplicaciones de citoquinina, ya sean naturales o sintéticas, que estamos en plena división celular. Aquí estamos en frutitos de 8 milímetros, 10 milímetros antes de endurecimiento del carozo, digamos. Y naturalmente, algunos de estos compuestos sintéticos tienen problemas de residuos, digamos, entonces hay que tener mucha precaución. Y también, cuando se aplican dosis muy altas, estamos hablando, por ejemplo, de las aplicaciones de tidiazurón, particularmente, aplicados ya en este estado, que yo considero que ya es tarde, hay efectos secundarios, definitivamente, sobre la calidad de la fruta. Esa fruta le cuesta mucho más desarrollar color, sobre todo en la pulpa, hay pérdida de acidez, incluso se ha encontrado alguna relación, esto no lo puedo dar por establecido obviamente, porque son datos que aparecen en la industria, hay un probable aumento de algunas pudriciones por el hecho de aplicar algunas de estas citoquininas sintéticas muy tarde, que aparentemente se producirían algunas microfisuras en la epidermis que después servirían para la entrada de patógenos. Pero eso hay que probarlo con más datos, pero la ventana, yo creo que esta parte ya es tarde para hacer ese tipo de aplicación, para estimular calibre. Y aquí estamos en un periodo muy importante, naturalmente, que es desde color pajizo hasta inicio de pinta, que es la ventana para la nutrición potásica, porque es el llenado de frutos, donde se acumulan los sólidos solubles, hay un aumento significativo de materia seca, y también nos estamos jugando gran parte de la tolerancia de las partiduras, porque recordemos que el potasio es un mineral que es muy activo desde el punto de vista osmótico de las relaciones hídricas, de entrada y salida de agua de los tejidos. Es el que regula realmente el potencial osmótico del tejido, del fruto en particular. Esto se ha medido un montón de veces, digamos, aquí hay un artículo, una referencia que después alguien, si quiere, lo puede seguir, donde se busca la relación entre los distintos parámetros, digamos, hídricos de un fruto o del árbol con respecto a la tolerancia final del fruto a las partiduras, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, se ve que el porcentaje de sólidos solubles del fruto tiene una relación muy estrecha con el potencial osmótico del fruto. El potencial osmótico, ¿no es cierto?, es lo que regula la tasa de expansión del fruto debido al potencial de turgor, digamos. Acá también se mide el potencial de turgor, digamos. Estos dos gráficos tienen mucha relación.
El potencial de turgor es la presión hídrica, digamos, dentro de los tejidos. Y tiene que ver eso con el crecimiento del fruto. Mientras más potencial de turgor tiene, significa que la tasa de crecimiento aumenta, ¿se fijan? Mayor potencial de turgor, mayor potencial de crecimiento. ¿Mm? Y eso hace entonces que este fruto esté en muchas mejores condiciones para tolerar partiduras, por ejemplo, porque tiene elasticidad. ¿Mm? Y aquí estamos en otra etapa bien importante del cultivo, que es el viraje de color pajizo, digamos, de verde a pajizo, que es el momento donde se hacen las aplicaciones de ácido gibberélico. Sabemos que hay una dosis estándar que todos usamos, que son las 20 partes por millón, ya sea una o dos aplicaciones. Y eso, hay gente que hace más aplicaciones dependiendo un poco de la producción. Por ejemplo, huertos que tienen sobre 20 toneladas por hectárea pueden subir la dosis hasta 30 partes por millón, pero hay riesgos, digamos. Hay riesgos de que esa fruta, posteriormente a la cosecha, se ablande. En el momento de la aplicación, o como respuesta directa a la aplicación, podemos tener muy buena respuesta en términos de firmeza, pero después de la aplicación, o después en condiciones de post cosecha, esta fruta se ablanda, cuando pasamos de esas 30 partes por millón o 40 partes por millón. Aplicaciones en pinta no tienen efecto en retrasar cosecha, pero sí en firmeza. Y para retrasar cosecha, la condición es aplicar el inicio de endurecimiento del carozo, un color verde claro. Ahí realmente, y hoy día se está haciendo mucho ese manejo, digamos, de aplicar mucho más temprano una aplicación adicional de ácido gibberélico en inicio de endurecimiento del carozo. Bueno, este gráfico yo también lo he mostrado en otras oportunidades, que lo que indica es una tabla donde por variedad clasificamos los porcentajes de cuaja, ¿no es cierto? Partiendo por cordia, que es la variedad que tiene menos potencial de cuaja, llegando hasta lápiz, que es donde tenemos los mayores porcentajes de cuaja, esto del total de flores por centro frutal. Esto que se transforma en carga frutal en frutos por centro frutal. Estamos entre 0,5 a 2 en el caso de cordia. Estos son los números que usamos regularmente, digamos. Hay gente que puede tener datos un poquito distintos, pero esto está recopilado de muchos huertos, digamos. Y estamos llegando a cargas frutales de hasta 4 y hasta 8 frutos por centro frutal, digamos, que es el mayor potencial que conocemos dentro de las variedades que hoy día cultivamos. Y si esto lo llevamos a productividad, gramos por centro frutal, tenemos también este rango bastante amplio porque depende justamente de las variedades. Entonces aquí es donde está la dificultad muchas veces de calcular realmente a cuántos gramos vamos a llegar por centro frutal, porque depende también, están absolutamente interrelacionados, digamos. Generalmente en la medida que tenemos más frutos por centro frutal, claro, llegamos a mayor productividad, pero con frutos más chicos. Entonces lo ideal sería, por ejemplo, en una lápiz llegar a una carga frutal de 4 frutos por centro frutal, pero con 70 gramos. Entonces con eso tendríamos frutos mucho más grandes. Y eso es lo que todavía tenemos un salto ahí en el aire. Podríamos decir que no tenemos clara cómo calcular o cómo hacer una buena estimación, pensando hasta qué productividad vamos a llegar. Bueno, este gráfico lo único que nos indica es hasta la relación que hay entre el porte injerto y la intensidad de poda que vamos a hacer, digamos. La intensidad de poda, ¿no es cierto?, tiene que ver entonces con el vigor finalmente. Los huertos más vigorosos son los que podamos con menor intensidad, porque tienen la carga más regular en forma natural, versus los huertos que están sobre patrones más enanizantes, donde tenemos que hacer una poda mucho más intensa, digamos, porque vienen con un potencial de carga mucho mayor, digamos. ¿Qué pasa con la poda? ¿No es cierto? Hoy día estamos pensando en árboles que son mucho más podados intensamente, digamos. ¿Por qué? Porque necesitamos regular la carga muy temprano. Como ya lo hemos dicho, yo diría que lejos la poda es la principal forma de regular la carga. Y eso tenemos que hacerlo temprano, en invierno. O sea, hoy día ya estamos en la última etapa de la intensidad de poda que podemos hacer, digamos, para regular la carga. Entonces, lo que se ha llamado el árbol bien podado. Un árbol que tiene muy fácil acceso, ¿no es cierto?, para los cosecheros posteriormente, digamos, incluso para las mismas labores eventuales de
estamos considerando, ¿no es cierto?, un árbol que tenga pocas ramas, digamos, pero esas ramas sean fáciles de trabajar, en todo sentido, ramas lineales, ¿no es cierto?, que sea muy fácil la instrucción para el trabajador. Y finalmente, entonces, como conclusiones, yo diría que podemos decir que la carga frutal debe ser regulada tempranamente en la temporada, y en ese sentido la poda es la actividad principal. Sabemos que debe existir una relación estrecha entre carga frutal y vigor de la combinación variedad porte-injerto. Otra conclusión que uno puede llegar a esta altura es que las variedades autofértiles requieren una regulación de carga mucho más intensiva, particularmente lápiz. Y ya lo dijimos, la poda es la principal herramienta de regulación de carga. Y la nutrición es un muy buen complemento, pero no es la base, digamos, del calibre que finalmente y condición de fruta que vamos a llegar. Es la poda. Ahí es donde está lo más importante. Con eso terminamos. No sé si habrán consultas o las dejamos para el final, digamos. Claro, la idea es dejar para el final las consultas, los 15 minutos finales, y ahora damos paso a Marlene para que pueda hacer su presentación, y por mientras Muy pueden bien. continuar haciendo consultas por el botón Q&A o preguntas y respuestas. Ok. Gracias, Oscar. Ya. Perfecto, ya, ahora sí. Buenos días, un agrado estar aquí nuevamente compartiendo algo del tema de lo que es manejo de la cuaja, de la carga y el calibre en cerezos. No hay muchos asistentes, me imagino, porque ya estamos empezando la temporada y está un huerto y ya están algunos floreciendo y hay que hacer manejos, me imagino, atingentes, ¿no es cierto?, a la época. Así es que, pero bueno, complementando lo que dijo Oscar, yo quisiera hoy día comentar 3 puntos bien importantes relacionados con la cuaja, la carga y el calibre en cerezos. Y durante esta presentación voy a hablar del tipo de combinación o modelo productivo que nosotros tenemos que considerar al momento de manejar un huerto de cerezos. Otro tema muy importante es los conceptos relacionados con la fuente y los sumideros y cómo eso se asocia a la relación hoja-fruto, y algunos conceptos de poda y raleo, que son la forma más conveniente y efectiva de regular la carga frutal, ¿ya? Y luego vamos a pasar brevemente a las conclusiones. Bueno, un punto súper importante es la combinación variedad porte-injerto. Hay distintas variedades, hay distintos porte-injertos, y de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en esa tabla, se observa que dependiendo del porte-injerto va a haber un cierto vigor y una cierta precocidad que va a ser entregada a la variedad, ¿ya? Por ejemplo, siguiente, Jessica, por ejemplo, tenemos la combinación Colt con Bing, con Lápiz y Sweetheart, versus la combinación Gisela con varios otros cultivares que están ahí abajo. Dependiendo del porte injerto, nosotros vamos a tener una respuesta en la productividad. Por ejemplo, si tenemos Bing injertada en el porte injerto Colt, su productividad va a ser considerada relativamente baja o muy baja, versus un cultivar autofértil como Lápiz o Sweetheart, que sobre Colt, que es un porte injerto semivigoroso o vigoroso, va a tener una carga mediana. Si nosotros contrastamos el comportamiento del cultivar Bing sobre Colt con el comportamiento de Bing sobre Gisela 6, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el porte-injerto Gisela 6 va a permitir que Bing produzca más fruta. Lo mismo que en el resto de los cultivares. Fíjense, el Lápiz, una carga muy alta. Entonces, la interacción, la combinación entre el porte-injerto y la variedad es fundamental para determinar la cuaja, la carga y finalmente el calibre, ¿ya? Y eso es la base para el manejo del huerto. Siguiente. El porte-injerto es muy importante. ¿Por qué? Porque entrega el vigor a la variedad y además le da una cierta precocidad.
eso va a influir en definitiva en la productividad del cultivar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el portainjerto? Ustedes pueden ver en la figura, ¿cierto? De mayor a menor vigor. Un Máxima 60 es completamente distinto en vigor que un Gisela 5. También es distinto en precocidad, es decir, en el momento de entrar en producción, y es distinto en el rendimiento final por área. Entonces, el portainjerto lo que hace es influir en el número de dardos que va a tener el cultivar que voy a injertar sobre él, el número de yemas por dardo, el número de flores por yema, y en definitiva el porcentaje de cuaja, que es lo que mostró Oscar en una tablita muy clara que él desarrolló. Pero además, el portainjerto influye en el año de entrada en producción. No es lo mismo plantar o el cultivar lápiz sobre Máxima 60 que injertarlo, en el portainjerto Gisela 6. La precocidad de cada portainjerto es distinta y eso se va a reflejar en la variedad. ¿Ya? Entonces, hay toda una influencia en vigor, precocidad que entrega el portainjerto y que influye a la variedad. Siguiente. Y así pudimos ver, ¿no es cierto?, a forma de ejemplo, cómo Lápiz sobre Colt es un árbol distinto a un Bing sobre Gisela 6 o un Rainier sobre Cap 6P. Cada uno va a tener un vigor distinto, que se va a reflejar en un tamaño, en un volumen de árbol, etc. Por ejemplo, Lápiz Colt podría asociarse a una carga media, Bing Gisela 6 a una carga más alta, ¿cierto?, porque es un portainjerto más de vigorizante, y Rainier sobre Cap 6P a un extremo, ¿cierto?, de muy alta carga. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el vigor y la precocidad está influenciada por el portainjerto, la variedad también tiene su influencia. Lápiz, por ejemplo, es autofértil versus Bing, que es de polinización cruzada, o Rainier, que es altamente productiva. ¿Ya? Entonces, por eso uno habla de la combinación. Cómo interactúa la variedad con el portainjerto para finalmente generar el árbol, ¿ya?, del cual estamos hablando. Siguiente. Entonces, como tenemos esta integración variedad portainjerto, nosotros vamos a trabajar en el manejar la carga frutal según un modelo productivo. Y en Chile existen dos modelos productivos que destacan. Hay otros, pero en general estos son los dos principales. Primero, injertar una variedad poco productiva, por ejemplo Bing, por ejemplo Regina, sobre un portainjerto de menor vigor. Por ejemplo, Gisela 6, Gisela 12, Máxima 14. Ese es un grupo de combinaciones. Y el otro grupo de combinaciones, que es bastante grande, es una variedad muy productiva o autofértil, que podría ser, por ejemplo, Lápiz o Sweetheart, sobre un portainjerto vigoroso o semivigoroso, como podría ser Colt. ¿Ya? Esos dos modelos son los que nos van a guiar en el manejo de la carga frutal. Obviamente va a estar el factor de sistema de conducción, etcétera, pero van a determinar que nosotros manejemos nuestra unidad productiva, que es la rama. Siguiente. Entonces, en estas fotos, por ejemplo, ustedes pueden ver tipos de rama, una vertical, una horizontal, con distintos niveles de carga. Entonces vamos a tener la combinación, que va a tender a producir más o menos, el sistema de conducción, que voy a tener ramas verticales, horizontales, con puestas de dardo o de solo ramillas, etc. Y a lo que me refería a la unidad frutal, o sea, cómo es la rama. Por ejemplo, en esta rama horizontal que nosotros vemos, es un cultivar autofértil, Sweetheart, ¿cierto? Perdón, Lápiz, ¿ya? Comparado con la misma rama horizontal, pero con el cultivar Regina. Entonces, hay una diferencia en cómo el cultivar y el portainjerto interactúan en fomentar o no mayor carga frutal. Siguiente. Ya. Dicho eso, ¿cierto? Ya entendiendo que existen modelos de combinaciones, también es importante tener en cuenta que la cuaja, la carga y finalmente la calidad del fruto va a estar muy influida por las relaciones fuente-sumidero en el cerezo, porque el cerezo es muy sensible a alteraciones o a cambios en la relación hoja-fruto, y lo vamos a ver. Como ustedes saben, siguiente,
El cerezo produce en dardos frutales, ¿cierto? En madera de 2 y más años, y en la base de ramillas de 1 año, ¿ya? La principal estructura que carga fruta es el dardo, que está ahí en la fotografía, ¿cierto? Y el dardo va a tener, como dice Oscar, distinto número de yemas florales, dependiendo del cultivar o la variedad, y dependiendo del porte injerto. Siguiente. El cerezo es altamente sensible a la relación hoja-fruta. ¿A qué se refiere esto? Al número de hojas que hay por fruto, o que abastecen ese fruto con carbohidratos, o a la superficie foliar que abastece ese fruto con carbohidratos. Normalmente la literatura indica que se necesitan 5 a 6 hojas por fruto para abastecer bien una cereza, o 250 a 300 centímetros cuadrados por fruto para abastecer esa cereza. Lo importante es que haya una superficie de hoja disponible que sea fotosintéticamente activa, que esté bien iluminada y que esté sana. ¿Ya? Es decir, la hoja es fundamental. ¿Por qué? Como aparece en esta figura, ¿cierto? En la hoja se realiza la fotosíntesis, hay reacciones químicas, metabólicas, que finalmente, ¿cierto?, van a dar origen a los azúcares que van a llegar al fruto. Si yo no tengo suficientes hojas para abastecer esos frutos, me voy a ver aproblemada con la calidad final de la fruta. Entonces las hojas son fundamentales, y las hojas, además de utilizar el CO2 que está en el ambiente, ¿cierto?, utilizan la radiación solar. Por lo tanto, esas hojas deben estar sanas, ser abundantes, no para generar sombra, pero abundantes, y con una alta tasa fotosintética idealmente. Entonces trabajamos no solo para la fruta, sino que también para las hojas, porque son un componente fundamental para el cerezo. ¿Ya? Siguiente. Cuando nosotros vemos un sistema de conducción o un árbol de cerezo, entonces, nos fijamos en sus hojas, en sus frutas y en todos sus fuentes y sumideros. Ustedes pueden ver aquí en la figura una rama tipo, ¿ya?, la cual nosotros normalmente intervenimos con manejos. Es decir, nosotros estamos inconscientemente o conscientemente alterando los sumideros y la fuente. Fíjense en la rama típica, ¿cierto?, donde hay fuentes. Las hojas de los dardos frutales son una fuente, las hojas de los dardos vegetativos que no han producido son otra fuente porque tienen hojas, y el brote que está creciendo en la temporada. Esas son las fuentes, las que abastecen durante la temporada de desarrollo del fruto el crecimiento de este. Y los sumideros principales van a ser los frutos. También pueden ser los brotes, pueden ser las raíces, puede ser la madera, pero durante el proceso de desarrollo del fruto nos tenemos que, ¿cierto?, enfocar en los sumideros, que son los frutos. Y las fuentes van a ser las hojas y las distintas edades de maderas que tienen esas hojas en la rama. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué ocurre? Nosotros, para regular carga, trabajamos bajo el concepto de que existe competencia entre los sumideros, que son los frutos, nuestro producto comercial, y el crecimiento vegetativo del árbol. ¿Cuál es el crecimiento vegetativo del árbol? Los brotes, las mismas hojas, la madera, el tronco, las raíces. Todos están exigiendo estos carbohidratos que produce la fotosíntesis. Pero la fruta también lo está haciendo, ¿ya? Compiten por los azúcares, ¿ya? Y eso es fundamental. Compiten por otros nutrientes también, pero estamos hablando, en este caso, principalmente de los carbohidratos. Siguiente. Esta competencia no es igual en todas las combinaciones. Si tenemos una combinación enanizante, por ejemplo, una Bing sobre Gisela 6 o una Lapin sobre Maxma 14, donde tienden a cargar más, la prioridad de estos carbohidratos se va a ir a la fruta. Es decir, el winner, por decirlo acá, es la fruta. La fruta se lleva la mayor parte de los carbohidratos en desmedro del crecimiento vegetativo. Hay una falta de equilibrio ahí. Por otra parte, en combinaciones más vigorosas como Sweetheart sobre Colt o Lapin sobre Maxma 14, árboles más grandes, ¿ya?, la competencia va en favor ¿de quién? De los brotes, del crecimiento vegetativo, como aparece ahí en la foto, ¿cierto? Y en desmedro de las frutas, es decir, el árbol tiende a crecer más vegetativamente. Entonces también hay un desequilibrio,
¿ya? Y eso es súper importante considerarlo al momento de manejar un cierto huerto. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos durante la temporada de manipular los sumideros y adaptarlos a las fuentes, o viceversa, manipular las fuentes y adaptarlos a los sumideros, ¿ya? Y eso finalmente, ¿para qué es? Para optimizar, para mejorar, para ajustar la relación hoja-fruto, es decir, las hojas que están disponibles para alimentar el fruto. Eso finalmente va a afectar la calidad. Y uno de los aspectos de calidad es el calibre, ¿no es cierto? Nosotros queremos fruta sobre 28 milímetros, firme, dulce, ¿cierto? Con una buena vía post cosecha. Entonces, la relación hoja-fruto, además de otro manejo, nos va a dar esa posibilidad. Siguiente. Entonces, aquí hay un punto súper importante y un mensaje, que es que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar sobre el equilibrio en la relación hoja-fruto, equilibrar el número de frutos que tenemos en el árbol en relación al número de hojas que tenemos en el árbol. Y por eso regulamos carga. Siguiente. Ya. Pasamos al tercer punto. ¿Cómo regulamos carga? Ya Óscar habló bastante de esto, pero voy a dar los conceptos. Nosotros regulamos carga en cerezo principalmente con la poda y con el raleo. Y eso es para ver cómo logramos, ¿no es cierto?, tener este número de hojas o esta superficie foliar de hojas por fruto. La poda que nosotros realizamos, dependiendo del huerto, puede ser de verano, de invierno o ambas, una combinación de ambas dependiendo de la variedad y el porte injerto. Y lo complementamos en ciertas ocasiones, si es necesario, con el raleo de yemas, con el raleo de de flores y con el de frutos, dependiendo de mi escenario productivo. Entonces, poda más raleo son las formas más frecuentes. Ahora, cada temporada, aquí viene lo importante, debo integrar varios factores para regular la carga. Y por eso tengo que estimar el porcentaje de cuaja que yo podría tener y luego asociarlo al real, ¿ya? Entonces partimos con un árbol al cual yo le tengo que regular la carga frutal llegando a un número de frutos o kilos por árbol que genere rendimiento con calidad. Siguiente. Y mi tarea es estimar cuántos dardos voy a dejar por árbol cada temporada. También podría estimar cuántas ramillas, ¿cierto? Dependiendo del sistema de conducción. Y para poder estimar eso, necesito cuantificar. Cuantificar es la clave y yo voy a cuantificar normalmente el número de dardos, el número de ramillas de un año y en muchos casos voy a recurrir al análisis de fertilidad de yema para ver cuántos primordios tengo por yema. Siguiente. Tengo que integrar. Aquí no es una cosa separada de la otra, ¿cierto? En la producción, en la estimación de la carga frutal, va a influir mucho el clima. Por ejemplo, va a determinar la acumulación del frío invernal, la ocurrencia de lluvias primaverales o heladas primaverales que podrían afectar la floración, la uniformidad de la floración y de la cuaja, etc. Eso es el clima. Pero también algunos de los factores que debo considerar en el árbol es cómo ocurrió la polinización. Por ejemplo, esta primavera, o si la combinación es altamente productiva o es de menor rendimiento, o si tengo suficientes reservas de almacenaje dependiendo del rendimiento del año anterior, y también dependiendo del sistema de conducción. Entonces, todo eso va a determinar un cierto número de frutos por árbol. Siguiente, y de acuerdo a eso, yo voy a definir la poda y el raleo. Entonces, hay varias cosas. Otro punto importante, ¿ya?, es que el cerezo también es altamente dependiente de las reservas de almacenaje, que se unen a los fotoasimilados o a los carbohidratos que se sintetizan en la temporada. Entonces, el cerezo viene con una maletita, ¿ya?, con un estanque de reservas de almacenaje, de carbohidratos, de nitrógeno y de otros nutrientes, ¿ya? Y eso da el puntapié inicial a la producción de la temporada. ¿Por qué? Porque el cerezo florece sin hojas. Entonces, toda esa cantidad de recursos que necesita para florecer, para que los dardos florezcan y emerjan la hoja, viene de las reservas. Pero esas reservas se extinguen aproximadamente a las 2 semanas
desde la brotación. Eso va a depender de la combinación, pero hasta ahí llegan. Entonces, si yo tuve una alta carga el año anterior, o un estrés en verano, o la fotosíntesis se vio afectada en forma negativa por cualquier tipo de factor, la acumulación de reservas va a ser menor. Si tuve una sequía, por ejemplo, ¿ya? O si las hojas se cayeron antes de tiempo. Entonces, yo tengo que preocuparme después de la cosecha de lograr la acumulación de reservas de almacenaje que me dejen tranquilo cuando caigan las hojas y la próxima temporada me permitan dar este primer chute, digamos, en el crecimiento, ¿ya? Las reservas se ubican principalmente en las raíces y en la madera, en el floema. Nosotros hemos hecho estudios en ese sentido y tanto las nitrogenadas como las carbonadas, los carbohidratos se ubican en la raíz, en el floema, en la madera del tronco y de las ramas, ¿ya? Incluso las yemas. Entonces, después del conteo de estructuras y la integración de la variedad por injerto, del clima, la carga del año anterior asociada a la reserva, la polinización, cómo me fue, y el sistema de conducción, entre otros factores, yo recién puedo decir, bueno, este año, esta temporada, mi regulación de carga va a ser esta, ¿ya? O esta otra, o voy a regular menos, o voy a regular más, o voy a hacer una poda más intensa, o una poda más moderada, o voy a requerir raleo o no, ¿ya? Siguiente. Entonces, la poda va a consistir en distintas consideraciones, ¿ya? Primero que nada, el sistema de conducción. ¿Qué sistema de conducción tengo? ¿Qué poda requiere? La época de la poda. Si es estival o invernal. Si voy a hacer una poda, la intensidad, si voy a hacer una poda alta o moderada. O bien, si voy a utilizar cortes de renovación, o voy a hacer rebaje a dardo, o voy a despuntar, dependiendo de mi variedad y mi porte injerto. Entonces, hay varios ejemplos que dar ahí, ¿ya? Pero, en general, la poda es nuestro primer raleo, entre comillas, porque sacamos yemas. Junto a eso, se realiza el raleo. Ya el raleo ya, generalmente manual, que tiene un alto impacto en calidad, porque lo que hace es regular la carga a nivel de dardo, considerando el proceso desde floración a desarrollo de fruto. Y el raleo va a depender de la variedad, que puede ser de polinización cruzada o autofértil, va a depender de la combinación, ¿cierto? De la interacción variedad porte injerto, las características del invierno, si hubo una acumulación de frío alta o baja, si la primavera es estable o no, si la polinización fue de calidad o no, hubo lluvias, hubo helada, etc. De la época e intensidad de la poda, si es una poda larga o una poda corta, ¿cierto? Y de otros manejos como el uso de cobertores, control de helada, etc. Lo importante que hay que tener en cuenta es que el raleo, mientras más temprano sea, mayor impacto en calidad tiene. Idealmente durante el periodo de división celular, como aparece en el cuadro, ¿cierto? En la figura, donde nosotros podemos influir en el número de células y luego ya nos preocupamos de agrandar esas células. La idea es no pasar de endurecimiento de carozo con el raleo porque ya el impacto es muy bajo. Siguiente. Entonces, el raleo lo que hace, después de la poda, es regular la carga a nivel de dardo. Fíjense en esta fotografía con las flores, ¿cierto? Una gran cantidad de flores. Si nosotros pensamos en un 50% cuaja, una cuaja alta, ¿cierto? No podemos esperar situaciones como la que se ven a mano derecha, donde la relación hoja-fruto es muy baja. Entonces, por eso tenemos alternativas de ralear en yema, ¿cierto? O ralear en flor, o ralear en fruto. Como les decía, mientras antes se ralea mejor el efecto en calidad, sin embargo va a depender mucho de las condiciones climáticas del productor. Por ejemplo, si yo tengo una primavera inestable o una baja acumulación de frío en el sector o una variedad que tiende a botar mucha fruta por caídas naturales, voy a tratar de ralear más hacia el estado fruto. ¿Ya? Pero si estoy en una zona con climas benignos, un cultivar muy cargador o muy productivo, probablemente voy a optar por el raleo de yemas o de flores. Siguiente. Ahora, para terminar, como dijo Oscar, no siempre voy a necesitar reducir carga frutal. Hay cultivares como Regina, como Santina, como Vin, como Cordia, que yo lo que quiero es retener la fruta, porque si no, o se me puede caer, o simplemente no cuaja, ¿ya? Entonces ahí, claro, Oscar mencionó algunos productos, ¿cierto?, que retienen fruta o que evitan, por ejemplo, la senescencia de la flor, ¿ya? Y ahí están dos productos, una auxina y el ABG, que en general se pueden aplicar en ciertos momentos, ¿cierto?, en floración, y permitirían en algunas circunstancias
mejorar la cuaja, ¿ya? Pero como decía también Óscar, hay temas de residuo, etc. También a esto se pueden agregar el uso de ciertos bioestimulantes, ¿cierto? Que no cabe mencionar acá, pero que favorecen la cuaja, favorece la retención de fruta. Entonces, no todo es regulación de carga para sacar, sino que también a veces tenemos que recurrir a productos que permiten mantener fruta en los dardos. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que la integración de factores para regular la carga frutal incluye la combinación variada por injerto, el rendimiento del año anterior, el clima y el sistema de conducción, entre otros. Tenemos que cuantificar, contar cosas, contar dardos, contar yemas por dardo, flores por yema, para poder estimar. Cada año es distinto al otro. Y luego de eso, utilizar estrategias como la poda y el relevo para asegurarnos de un cierto rendimiento con calidad, siempre pensando que estamos ajustando el número de hojas a los frutos o, como se quiera decir, el fruto a la hoja, ¿ya? Y por último, no existe una receta, cada temporada es distinta, no es algo que podemos repetir como una receta así año a año, sino que va a haber un año que hagamos una poda más intensa o menos intensa, un raleo más intenso o menos intenso, etc. Entonces cada productor va a ir viendo cada temporada qué es lo que requiere, ¿ya? Eso sería. Si hay consultas, gracias. Muchas gracias, Marlene, por tu presentación. Gracias también, Óscar. Estuvieron muy completos y se complementaron entre los dos, sobre todo el tema específico de la poda, donde más tuvieron como temas en común, pero lo bueno es que se pudieron complementar, así que súper bien. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Acá hay una pregunta de Ignacio Regada, que él pregunta cuáles son los factores, a su juicio, que favorecen y desfavorecen la inducción. Y no sé si quieren responder, creo que la escribió cuando estaba hablando Óscar, pero si quiere después Marlene le complementa la respuesta a Óscar. Tiene el micrófono. Marlene tiene el micrófono apagado. Sí, perdón. Ya. Esa es bien fisiológica, así que Marlene yo creo que es la... Bueno. Ya. Mira, la verdad, la inducción del cerezo ocurre básicamente cuando hay fruta en el árbol. Entonces, en el cerezo, en teoría, no hay un efecto tan potente de las giberelinas como podría ser en el caso de las pomáceas. Entonces, claro, las giberelinas pueden afectar la inducción floral. De hecho, hay experiencia en formas de raleo, ¿cierto?, aplicando giberelina que inhiben la inducción floral del cerezo. Pero a mi juicio la inducción floral está inhibida principalmente por la competencia por carbohidrato y la acumulación de reservas que pueden venir de la temporada anterior. Es decir, la carga anterior, pero no desde el punto de vista de la producción de giberelina, sino de la demanda de carbohidratos que hizo la carga anterior. Y eso hace que el árbol venga con una cantidad de reservas mucho menores y por lo tanto la competencia que puede producirse en la temporada durante el proceso de inducción sea muy alta. Entonces, la condición de reserva es un aspecto muy importante porque está asociada a los carbohidratos disponibles, a la condición del árbol, y también tiene mucho que ver con la iluminación, con la posibilidad de la intercepción de la radiación solar en el momento en que las hojas tienen que estar haciendo fotosíntesis. Entonces, entre las reservas y la intercepción de radiación fotosintéticamente activa es muy importante. ¿Ya? Esos dos factores, si bien es cierto las giberelinas son importantes también, yo creo que esos dos factores son bastante claros en cerezo, en términos de pronosticar una cierta inducción, y todo lo que tiene que ver con la acumulación de frío también, que hace que el árbol venga también con una condición de mayor o menor vigor, por ejemplo, de mayor o menor uniformidad en todo su proceso. Muchas gracias. Me faltó una parte de la pregunta que Ignacio consultaba. ¿Cuándo induce el cerezo? Bueno, el cerezo induce dependiendo la variedad, pero generalmente hay una ventanita, ¿cierto?, entre la fase 1 y la fase 2. ¿Ya? Y luego ya, hablando de meses, sería octubre, noviembre, y luego ya, si la variedad es temprana, comienza la diferenciación rápidamente,
en diciembre, enero. Ya, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Guillermo Salazar, quien dice que en Santina sobre Colt, ¿qué es más importante para cuaja? ¿Frío invernal o acumulación de carbohidratos post cosecha? Oscar, ¿tú o yo? Tú estás hablando de la reserva, así que... Ya. En Santina sobre Col, ¿qué es más importante? ¿La acumulación de reservas o qué más? ¿O el frío invernal? Para mí el frío invernal. Y el calor de primavera, porque Col ya tiene una buena acumulación de reservas, es una variedad que si bien es autofértil, no es tan autofértil, por decirlo así, tiene un porcentaje de cuaja menor que lápiz, por ejemplo. Entonces, sí va a haber una competencia más acentuada entre el crecimiento vegetativo y el reproductivo hacia lo vegetativo. Entonces, no me complica mucho que no tenga reservas, pero sí me complica que no tenga frío, porque acumula un poco más de frío que otras tempraneras. Entonces, sí, para mí es muy importante que Santina sin Dormex, por ejemplo, es horrible, es horrible. Entonces, la uniformidad, la acumulación de frío, etcétera, es muy importante para mí, más que la reserva en esa combinación. Oscar, no sé si quisieras complementar con algo. No, está clarísimo, y efectivamente, yo diría que Santina es una variedad que su autofertilidad, podríamos decir, depende mucho del frío. O sea, en la medida que hay más frío, se hace más autofértil. Entonces, definitivamente, el frío es lejos el factor más importante, creo yo, en la productividad, podríamos decir, de esa variedad. Claro, muchas gracias. Bueno, y relacionado con esa pregunta, ¿qué manejos creen ustedes que se debiesen hacer en post cosecha? Pensando que muchas veces, y lo que se ha escuchado es que la gente cosecha y ahí queda el árbol, a veces ni siquiera con riego. ¿Qué manejos se debiesen hacer como para pensar en la acumulación de reservas y en la temporada siguiente? A ver, mira, ¿qué es lo que hacemos normalmente en los huertos? Es evitar al máximo todo lo que sea estrés de verano. Entonces se aplican bloqueadores solares, el riego no puede fallar, digamos, porque incluso yo he mostrado en alguna otra presentación unos gráficos hechos por españoles donde demuestran que el árbol es más sensible al estrés en post cosecha que en pre cosecha. Porque al tener fruta, el árbol hace todo el esfuerzo para mantener su estómago abierto y sigue haciendo fotosíntesis y transpirando. Obviamente que tiene que tener agua. Pero en post cosecha, el árbol cierra su estoma muy rápido, porque no tiene la demanda de la fruta. Entonces, ante un pequeño estrés, el árbol cierra su estoma. Y por eso que uno los ve mucho más decaídos a veces en verano, más el estrés de la temperatura propiamente tal, el estrés fotooxidativo. Entonces, la parte hídrica yo diría que es fundamental. Y evitar, normalmente hay ataques de arañitas bien intensos, muchas veces en post cosecha también. Así que cuidar la parte fitosanitaria y hídrica y probablemente bloqueadores solares o mallas, todo lo que sea para reducir estrés. Eso diría que tiene que ver con las reservas. Sí. No sé si Marlene. Lo que yo agregaría un poquito sería que en aquellas combinaciones muy vigorosas, en que se pueda producir sombreamiento, tú podrías, porque claro, están los dos extremos, que hay un estrés por radiación solar, golpe de sol en la hoja, en la madera, ¿cierto? Y el otro extremo es que haya un árbol muy vigoroso, dependiendo del sistema de conducción, que necesite podar para promover la iluminación, para favorecer, ¿cierto?, la fotosíntesis y con eso favorecer la diferenciación floral. Entonces también podría ser que requieras podas en verde, que te permitan iluminar hacia abajo y de alguna manera que la luz no se extinga hacia el interior de la copa. Claro. Entonces, el mensaje es cosechar y seguir realizando manejo y no irse inmediatamente de vacaciones. Muchas veces se ha escuchado cosecho y voy de vacaciones, entonces hay que seguir ahí manteniendo los manejos. Acá hay un comentario de Ignacio que dice que esta temporada ha visto muchos dardos con yemas vegetativas y pocas reproductivas. Pregunta que a qué creen que se deba. A ver, sí, es lo que yo he visto y lo he comentado también con mucha gente de la industria, y es simplemente porque los datos se agotan, digamos, y no se inducen, lo que hablábamos hace un rato, digamos, probablemente por sobrecargas del año pasado, déficit de carbohidratos en las reservas, y eso se va sumando año a año y van quedando muchos dardos solamente vegetativos.
sobre todo algunos dardos viejitos, digamos, que están incluso a la sombra, también se van transformando en vegetativos. Porque el otro día un amigo y colega se ponía que los dardos eran eternos. No, decía yo, no son eternos. Porque la yema vegetativa de la punta puede formar dardo o no. Puede formar, el punto de crecimiento sigue activo por años y años, digamos. Pero no necesariamente forman dardo todos los años. Así que en los casos que yo he visto es básicamente por huertos que tuvieron sobreproducciones, estrés de verano, y los dardos no se indujeron, digamos. Claro. No sé qué piensa. Sí, Vale. yo estoy de acuerdo. Sí, claro, el dardo no es infinito, no es el dardo es finito. O sea, cualquier estructura frutal se envejece. Por eso hay que renovar la rama. Y la carga, claro, si una alta carga del año anterior, como decía yo, las reservas afectan, la falta de reservas afecta a la inducción. También puede ser por sombra, puede ser por falta de frío. O sea, hay varios factores. Para este año yo creo que Oscar está en lo cierto. Yo creo que puede ser un tema de reserva, dependiendo también va a depender de la edad del árbol, de la combinación, del sistema de conducción, pero en general estoy de acuerdo con Oscar. Son huertos que produjeron mucho tonelaje. Claro. Bueno, ese es el trade-off de no regular la carga. Que caemos en estas curvas, que no es un añerismo común y corriente como el del manzano, caemos en estas curvas, ¿cierto? Indeseadas. Exacto. Por eso hay que ser súper racional al momento de regular carga y ser consciente que pan para hoy, hambre para mañana, el mantener reventones de fruto un año y después el otro año caer en el rendimiento. Sí. Sí. Y una consulta relacionada con el tema del raleo. Porque ustedes nombraban que hay distintos tipos de raleo, raleo de yemas, de flores, de frutos. ¿Ustedes qué recomendarían más como en ciertos casos? ¿Cuándo hacer un raleo de yemas? ¿Cuándo uno de flor? ¿Cuándo uno de fruto? ¿O si es que es posible hacer alguna combinación? Oscar, ¿tú? ¿Y sigo yo? Contesta tú primero. Mira, recién hablando. Desde el punto de vista de la eficiencia. Bueno, el primer raleo es la poda, ¿cierto? Hay raleo yema y ya, buena, bonita y barata. Y luego viene el raleo para ajustar a nivel de dardo. Eso es lo que uno hace finalmente, ¿cierto? Dejo 2, 3 frutos por dardo, etc. Ahora, uno puede hacer, en Chile se hace el raleo de yemas, que es el raleo chino, que no es tan usado, ¿cierto? Porque es un poco más riesgoso. Luego está el raleo de flores, que consiste en sacar un cierto porcentaje con tijera, por ejemplo, ya hasta un 50%, y luego el de fruto. Mientras antes haga el raleo, es mejor porque el factor que nos está haciendo el cambio es el aumento en el número de células del fruto. O sea, el tamaño del fruto se compone del número de células y el tamaño de las células. Si yo intervengo temprano en la temporada, las reservas de almacenaje que yo tengo, que se usan hasta más o menos los 14 días, se van a distribuir en menos yemas o menos flores o menos frutos. Es decir, esas reservas que también son finitas, las voy a programar para que se trasloquen a pocos meristemas o pocos primordios florales o frutos. Entonces, eso va a permitir que haya división celular mucho mejor. Si yo me atraso, después del endurecimiento caroso, donde ya no hay división celular, obviamente el efecto no va a estar dado en el tamaño, puede estar dado en la acumulación de sólido, puede estar dado en el color, pero no en el tamaño del fruto. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, Oscar, si quieres, sigues tú, pero ahí es donde tú puedes combinar la poda con algún tipo de raleo o dos tipos de raleo. ¿Ya? Sí, yo diría que hasta raleo de flores, hasta ahí uno ve efectos concretos, así en calibre y firmeza, pero de ahí para adelante ya uno, claro, puede mejorar firmeza, puede mejorar sólidos solubles, pero no calibre. Ya cuando se ralea, como dice Marlene, ya de fruto, color, digamos, de endurecimiento caroso. Y la idea de hacerlo muy temprano es porque la relación hoja-fruto se revierte muy rápido. ¿No es cierto? Cuando tú botas flores, los brotes crecen mucho más rápido, por lo tanto, las más hojas y hojas más grandes. Entonces, pasa de una relación de 100, pasa a una relación de a lo mejor 300 centímetros cuadrados al botar la mitad de las flores, por ejemplo.
Se da vuelta absolutamente el factor. Entonces, por eso que es tan importante el combinar. Digamos, yo diría que la poda, claro, es lejos lo más conveniente porque es más visual. Uno ve los dardos, bota las ramas débiles, después es más indiscriminado porque uno bota flores, todo lo que ve, digamos, todo lo blanco se bota. Digamos. Entonces, un poquito más agresiva, digamos. Pero con poda yo diría que uno puede, porque la poda es una cosa acumulativa, uno va formando el árbol y le va dejando las mejores ramas. ¿Te fijas? No es que en un solo año uno arregle un árbol. Va botando las ramas débiles, va botando el material viejo, y eso te va sumando mejor condición de árbol año tras año también. Ya. Claro, y ahí sí que hay que tener una consideración, que en el fondo depende mucho del clima y la situación de esa temporada. Claro. Tú puedes optar por ralear flores, pero con la prevención de que no haya heladas, por ejemplo, en tu sector. Claro. O yemas, y tienes que estar seguro que tu primavera va a ser muy buena. Por eso hay productores que esperan tanto para ralear en fruto, que no tienen otra alternativa, que les da susto, o porque hay caídas de fruto. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en mente, que no es capricho tampoco el productor, pero sí tiene que entender el concepto. Pero más susto le va a dar cuando vea la liquidación. Bueno, sí. $1.50 por kilo. Bueno, eso, claro. Sí, claro. Relacionado con la poda que estaban hablando ustedes recién, Margarita pregunta que hasta qué fecha uno puede podar. Ay, me imagino que depende de la zona, depende de las variedades, pero más o menos. O sea, yo siempre he pensado que hasta floraciones, no sé, porque de ahí para adelante ya uno está botando reservas, está botando madera, y es más indiscriminado porque uno pierde la visión del árbol cuando uno ya está en flor. En cambio, antes de eso, tú ves la madera débil, dónde está la mayor concentración de dardos. Es una cuestión práctica y desde el punto de vista fisiológico yo también creo que hasta floración, porque de ahí para adelante ya empieza a ser debilitante la poda. Sí, así es. A menos que tengas que iluminar en algún minuto. Claro. Pero claro, hasta floración igual es poco el daño que hace, al contrario, puedes incluso regular carga ahí. Claro, correcto. Yo estoy de acuerdo, esta floración es como lo más... ya después ya comienzas a perder un poco de vista al árbol. Sí. Muchas gracias por su respuesta. Voy a darle la instancia, como lo hemos hecho en las últimas charlas técnicas, que hacemos una pequeña evaluación de la actividad, que es para ir evaluando si se entregó la información suficiente sobre los temas tratados. Así que les pido por favor a los asistentes si pueden ir completando la encuesta que acabo de lanzar. Las opciones son muy insuficiente, bueno, muy bueno o excelente. La segunda pregunta, si los temas presentados son útiles y aplicables a su realidad, y si el contenido y las imágenes fueron simples de entender. La idea es ir mejorando, no tan solo este año, sino que el próximo, porque la idea de estos programas que sea un continuo. Así que agradezco nuevamente a Marlene y Oscar por sus presentaciones, sobre todo por su respuesta a esta interacción final que tuvimos, que estuvo muy enriquecedora con las distintas opiniones. Así que muchas gracias por su participación y gracias también a las personas que se conectaron. Gracias a usted, Jessica. Bien, muchas gracias. Adiós. Que estén muy bien. Buena temporada, vamos, que se puede. Chao. Gracias.